YouTube Cuba ahora, la cruda verdad del youtuber cubano. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien, caminando las calles de La Habana. Comenzamos un nuevo video que va a ser un poco diferente. Hace rato no les compartía en el canal los típicos videos. Déjenme decirles que en algún momento yo fui conocido como el youtuber cubano que hablaba de los youtubers cubanos, y entonces ese es el principal objetivo del día de hoy. Hablar un poco sobre cómo se encuentra la farándula, el meneo de YouTube Cuba, y hablar un poco de puntos que tengo planificados. De hecho, no me encuentro solo. Miren que se encuentra por allá. Después hablaremos con ella más adelante. Y nada, espero que les guste este video y vamos a comenzar. Venimos bien acompañados. ¿Cómo vamos a hacer un video de youtuber cubano sin youtubers cubanos? Como ven, nos encontramos en la calle Galeano, así que el video va a tener bastante vida, aparte de muchas cosas que voy a hablar. Pero rápidamente les comparto a la gente que andan conmigo hoy. Preséntense. Aquí tenemos a Niro. El canal Yo Soy Niro, criptomoneda e inversiones. Súper interesante. Influencer. Las tropiezos. Voy así tropezando por La Habana. Exacto, tropezando por la vida. De La Habana y de varios lugares. Y ahora me dijiste que tienes dos canales. Sí. O sea que... Cloud Tropieza, el canal principal donde hablo de la realidad de Cuba y de cosas de Cuba. Y Cloud Tropieza Vlogs, de mi vida cotidiana. Exacto, o sea que vayan a visitarlo. Y el compañero de hace rato, de hecho, la compañera se molestó porque nosotros estamos saliendo a grabar juntos y la dejamos fuera. Hoy está aquí con nosotros. Cuéntanos de qué es tu canal para que lo visiten. Ya varios de tus suscriptores me ven conocen porque ya subió Ya. Muchos suscriptores en común. La realidad cubana y un poco de historia acerca de las calles o de la ciudad. O sea que el video hoy está muy lleno de vida, muy lleno de talentos. De hecho, caballeros, paréntesis para aclararles que aquí en Galeano hoy esto está concurrido. Hoy estamos en un día sábado y vaya, me he quedado loco con la cantidad de mesitas de venta de garaje, gente vendiendo ropa, gente vendiendo de todo. Está abarrotada Galeano hoy. Primero lo primero, a lo que vamos. Qué pena. Yo tengo un tueste, caballero, estar en el medio del Boulevard de San Rafael para decir, bueno, yo como youtuber cobro. A ver, vamos a comenzar diciendo que es un tema que en lo personal sé que el youtuber cubano como tal no le gusta hablar. A mí en lo personal no me gusta hablar de eso porque no sé, resulta hasta incómodo. Pero creo que es algo que se puede tener detalladamente en este video, y si vamos a hablar de todo lo que acontece en la comunidad de YouTube Cuba y tal, hacer como tipo un resumen, ¿sabes? Entonces vamos a comenzar primero con cuánto gano yo como youtuber cubano. Es un poco complicado, creo que esto lo he hablado en muchos videos, pero lo principal que tienen que saber es que es muy difícil cobrarlo porque ya les he explicado toda esa situación, que aquí en Cuba no hay partners de YouTube. Entonces tienes que pedirle a un amigo, un familiar fuera de Cuba que te dé o te brinde una cuenta bancaria, que esa cuenta tienes que ponerla obligatoriamente en el Google AdSense y de esa manera cobrar el dinero. Saben que mi canal aún así sigue siendo un poco pequeño y mis ingresos no son lo más top, pero para que más o menos se hagan una idea, yo cobro $100, que es el umbral principal que te admite Google AdSense. Si en un mes cobras menos de eso, no te lo va a habilitar, o sea, no lo vas a poder cobrar. Y yo me paso alrededor de 2 o 3 meses en cobrar esos $100, un poquitico más, un poquitico menos. Bueno, un poquitico menos no, porque si cobras menos de 100 no te lo, ¿sabes? No te lo desbloquean. Tienes que cobrar 100 y algo más, y eso es lo que más o menos yo vengo cobrando por YouTube. Hay veces que lo cobro en un mes, hay veces que me paso 2 o 3 meses para cobrarlos. Una completa locura, pero bueno. Como les decía, ahora mismo nos encontramos en el famosísimo Boulevard de San Rafael. Ojo y cuidado que ahora las calles han recuperado esa maravillosa vida que tenían en un entonces antes de la pandemia. Y saben, estoy súper feliz por eso, porque he grabado muchos videos en estas calles y ustedes saben que nos las hemos encontrado totalmente vacías. ¿Qué piensan de los youtubers cubanos?
No sé, que es muy bueno. ¿Has Y visto? es entretenido, sí. ¿Has visto Sí, lo he youtubers visto, sí. cubanos? Carnota, Ayala, Oman también. Oman. Ah, esos son youtubers de humor. Ah, ¿Y les gusta lo que hacen? Sí, sí. ¿Y no han visto otro tipo de youtubers? no. Más bien no, porque No, yo vi a uno de youtuber que hacía cosas de eso, se me olvidó cómo se llama. ¿Que hacía cosas de qué? Que salen en paquete. Y hacía eso de que iba caminando y iba a las tiendas y... Sandra Cire va a las tiendas aquí en Cuba. No creo. Pero él está hablando de eso y yo bueno. Bueno, mira, nos presentamos. Nosotros somos 3 youtubers cubanos que hacen contenido de Cuba. De las calles de Cuba y de lugares de Cuba. El Wiwi, Yonix y Clau. Ay, mucho gusto. La otro pieza salía en el paquete también, de hecho. sí, yo le sí he visto a ella, creo que... Ah, viste. Ajá, no, Vamos a hacer una pequeña parada aquí. Y me encantó el lugar. Vamos a ver si vale la pena. Pero bueno, ya miren los precios de aquí. Y creo que nos vamos a sentar aquí a almorzar para seguir con el contenido. Hola. Hola. Cuéntame, limitaciones que tú crees que sientes que tienes como creador de contenido. El cubano de por sí ya tiene muchos límites. Sí, no. El youtuber cubano mucho más. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo públicamente. Cuando hablas de Cuba, de tu realidad, de las cosas que vives, estás constantemente en riesgo de que te llamen a tu casa la seguridad del Estado, de que te metan una multa, de que te metan preso. Se ha visto casos de todo. Se ha visto casos de todo. En la calle también yo siento... El problema es que el cubano no está acostumbrado a las cámaras, no está acostumbrado al internet. Y yo siento muchos límites en la calle. A mí me da mucha pena grabar muchas veces. ¿Por qué? Porque siento que el cubano me mira con mala cara. Tengo miedo. Yo siento que me van a meter una galleta un día ¿sabes? Por eso. La monetización, si no fuera por tener a alguien en otro país, tú no pudieras monetizar. O sea, no tienes la privacidad de la monetización. Hay alguien que te tiene que llevar todo. Ya sabes ya lo que cobra. Sí, y no solo eso, es que dependo totalmente de esa persona para recibir mi dinero de YouTube, para enviarlo aquí a Cuba, que es un problema, y es 10.000. No, de eso no quiero hablar. En las donaciones también, que por ejemplo yo no tengo PayPal, en Cuba no se puede tener PayPal, no se puede tener nada de eso, todo eso está a nombre de otra persona. Las colaboraciones, yo creo que en otro país pudiera tener más colaboraciones, no sé, qué sé yo, con agencias. A ver, hay muchísimos youtubers cubanos que tienen colaboraciones con un montón de agencias. Pero bueno, creo que estar en Cuba te limita un poco más también en ese sentido, porque incluso por Instagram a mí me han escrito como para colaborar y tal, pero es que no se puede. ¿Cómo va a llegar el producto hacia Cuba? En fin. Yo sí, ya, estos son todos los límites así de forma general y rápida, y realmente es complicado. A ver, las primeras limitaciones que yo tengo como youtuber cubano es el hecho de que yo todavía estudio, o sea, pertenezco al sistema. Y entonces yo no puedo como tal decir todo lo que pienso en redes sociales, porque eso se vería afectado directamente en lo que es mi carrera. Entonces, hasta que yo no termine mi carrera, yo no puedo pararme en la calle y decir todo lo que yo pienso. Además de eso, una de las limitaciones es el equipamiento, que tú puedes ir por la calle grabando con tu teléfono y tu gimbal muy contento de la vida, vienes, te metieron un pescozón y te lo quitaron todo. Y te quedaste literalmente en cuero en la calle. Otra de las limitaciones que hay aquí en Cuba como tal, yo no monetizo, así que todavía no sé cómo es el brete de la monetización. Y ya, básicamente eso. Esos son mis dos problemas fundamentales. Limitaciones de crear contenido en Cuba. Bueno, uno como cubano ya es un ser limitado. Pero bueno, con respecto a YouTube, yo creo que la principal limitación que sufrimos casi todos los creadores de contenido es no poder hacer colaboraciones con marcas. Aquí en Cuba prácticamente no, a ver, hay algunos negocios particulares que sí se atreven a hacer promoción con YouTubers, pero no es algo de lo que se tenga mucha cultura. O sea, todavía los negocios no conocen bien el poder que puede tener la comunidad de un determinado creador de contenido. Entonces eso es algo que no se explota, en otros países sí. Entonces, ¿qué trae como resultado? Que uno acá en Cuba, para lograr ser rentable en YouTube, necesitas tener una gran cantidad de suscriptores y que los videos te generen una gran cantidad de vistas para que entonces la monetización del canal o las donaciones te sean más o menos rentables. Porque para cómo vivimos en un país donde hay una inflación grandísima y entonces el tema, los precios de todas las cosas son muy caros y el acceso a internet sobre todo también. Y entonces subir un video no es jamón, la velocidad es muy lenta, los paquetes de datos que es para subirlo más rápido son bastante caros. Entonces lograr que todo eso te sea rentable es complicado. Si por lo menos el cubano pudiera colaborar con marcas o empresas, sería una forma de subsistir mucho más fácil. Y yo creo que esa es una de las limitaciones más grandes que tenemos creando contenido aquí en Cuba. ¿Qué pasa que tú no has cocinado?
porque su es muy blanda y hace que se sepa mucho harina. Pero los de arriba están ricos. Solo les faltaría que fueran un poquito. Desde mi criterio personal, pienso que al día de hoy crear contenido o ser youtuber desde Cuba es un riesgo constante. Yo soy de los que pienso que cuando sales a crear contenido en las calles de La Habana o de Cuba de forma general, es un episodio diferente de una temporada de una serie, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Puede ser que te molesten, puede ser que te sientas incómodo porque a lo mejor te regañan grabando en algún lugar en específico o algo así por el estilo. Incluso por el simple hecho no de grabar en la calle, sino estar dentro de tu casa, estás opinando algo o dices algo que puede ser malinterpretado y puedes meterte hasta en problemas. Así que yo les digo que valoren mucho el trabajo que están haciendo sus youtubers favoritos aquí desde Cuba, porque verdaderamente es un riesgo, y pienso que si al día de hoy existen personas que siguen constantemente publicando contenido semana tras semana, es porque esto les apasiona y verdaderamente lo hacen de corazón. Entonces, una de las cosas más importantes que a lo mejor ustedes se preguntarán en este video: ¿para cuánto me alcanza mi salario como youtuber cubano? No podría ahora sacar tantos cálculos como hice en el otro video de cuánto gano siendo odontólogo, porque eso fue un video súper extenso que los invito a que lo vean más adelante, pero sí me ayuda a terminar el mes, ¿saben? Independientemente de cómo está la situación del país, los precios de todas las cosas, creo que es algo que, entre comillas, me ayuda a terminar el mes, y junto con mi mamá nos compaginamos y, ¿saben?, sacamos adelante lo que es tener comida para la casa, aseo y ese tipo de cosas. Momento de hablar de varios logros que han ocurrido en la comunidad de YouTube Cuba, y verdaderamente me siento orgulloso de formar parte de esa comunidad, aunque tenga sus defectos, sus virtudes, pero bueno, es una comunidad muy linda. Y déjenme decirles que algo que ha sucedido en los últimos años, cosa que no sucedía en el momento que comenzó a un youtuber aquí en Cuba a crear contenido, es estos logros que les voy a mencionar, principalmente que ya hay personas aquí que han llegado a los 100.000 seguidores en YouTube, y por ende eso conlleva a que tengan su primera placa de YouTube. Creo que cuando comenzó todo este lío de una persona querer volverse influencer y crear contenido en YouTube, eso no existía, porque les digo que los únicos youtubers que existían en ese momento llegaban a 4.000, 5.000 suscriptores cuando más, que era un logro, ojo, y era una hazaña. Por eso que yo digo que los primeros que comenzaron a subir contenido en aquel entonces, yo los llamo los pioneros de YouTube Cuba, o sea, los que iniciaron toda esta locura acá. Y creo que gracias a ellos es que estamos todos nosotros, porque yo en ese momento ni pensaba ser youtuber, yo veía a toda esa gente en el paquete. Y ya al día de hoy hay muchos youtubers aquí en Cuba creando contenido aquí desde Cuba, con sus primeros 100.000 seguidores y una placa de plata, que es la primera que dan en YouTube. Se preguntarán, ¿cómo editan los youtubers de forma general, no simplemente los cubanos? Bueno, ahora mismo en etapa de verano, etapa veraniega, con mucho calor que hace aquí en Cuba, yo estoy en la terraza de mi casa con un ventilador puesto, porque verdaderamente, caballero, si puedo salir por la calle sin ropa lo haría, del calor que hace aquí en Cuba en estos meses. Aquí tengo mi laptop, que seguro no pueden ver mucho lo que se está haciendo por la claridad, pero bueno, estoy editando el video de este próximo domingo. Y no se fíjen tampoco en la laptop, que es un cacharrito. Este cacharrito ya está a morirse. Le quedan las últimas estocadas, porque lleva conmigo esta laptop alrededor de 6 años, pero está ya que no da más. Pero bueno, ahí va. Esta raya es del display que está como que rota, pero ahí vamos. Ya estamos editando un audio para montarlo en el video y que quede mucho mejor a la hora de la voz en off, que saben que es algo que uso mucho en los videos. Como datos técnicos, déjenme agregarles que el editor que siempre he usado desde que comencé a subir videos a la plataforma de YouTube es el Wondershare Filmora, de una manera pirateada, porque aquí en Cuba no tenemos la posibilidad de pagarlo, porque casi todas estas aplicaciones de edición ya al día de hoy se han vuelto de pago.
Lo que espero que se suba el video, que vengo sí preparado psicológicamente para estar 2-3 horas nalgas esperando que se suba el video. Déjenme decirles que me ha sorprendido cómo en los últimos tiempos estos parques de la Wi-Fi se han vuelto totalmente obsoletos, porque ya la gente no se conecta por Wi-Fi, se conecta por datos móviles. También está el servicio de Nautogar, que es algo que solo tienen algunos privilegiados, que es el servicio de internet en casa, pero bueno, eso es otro tema. Recuerdo que cuando no había datos móviles en estos parques se concentraban una cantidad exagerada de cubanos conectándose a internet, porque era el único servicio o la única vía que teníamos nosotros para conectarnos al servicio de internet. Y al día de hoy no hay absolutamente nadie, si acaso 2 o 3 muchachos jugando, hablando, conversando, pero en el tema de conectarse a internet, al día de hoy, 2022, te encontrarás si acaso una persona actualizando el teléfono, no sé, alguien que necesite descargar una película, porque son muchos megas para descargarlos por datos móviles, pero me atrevo a decir que el mayor grupo que te vas a encontrar aquí de personas conectadas bastante tiempo esperando que se suba un video va a ser youtubers cubanos. Por el momento, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan conocido algo interesante respecto a la comunidad actual de YouTube en Cuba. Por lo pronto, yo me estaré despidiendo hasta la semana que viene, donde los voy a estar esperando con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Yonex y esto fue Dose Pura Vida.